Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda Alexander Hércules y en esta tarde es una tarde muy especial porque estamos haciendo nuestro video a través de Zoom y queremos dejarle un mensaje en su corazón, queremos llevarle palabra del Señor a su vida y hoy tenemos un invitado muy especial en Good News by Alexander Hércules y viene este invitado desde El Salvador, es nuestro pastor José Vázquez. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder compartir con ustedes nada más especial que poder discutir sobre la palabra de Dios. Qué bueno, José. Y para contarle a las personas que nos están viendo o que van a ver este video, José, tú te encuentras en El Salvador en estos momentos. Yo creo que también ahí hay un área de cuarentena en este momento. No sé hasta dónde las noticias Correcto. puedan estar en mi mente, pero cuéntame, ¿cómo se está viviendo ahorita ya en El Salvador lo que es esta cuarentena? Pues por lo que entiendo, nosotros estamos viviendo la fase 2 del virus. Es decir, estamos en una etapa donde estamos esperando el brote, donde estamos esperando que surjan la gente que está infectada. Gracias a Dios, las medidas que el gobierno ha tomado de precaución han servido muchísimo, ya que las estadísticas, aunque están creciendo, no están creciendo tan agigantadamente como en otros países, porque sobrepasamos los 100 casos de contagio y las muertes son mínimas, ¿verdad? Sin embargo, el riesgo es el mismo. Estamos en cuarentena y tratando la mayoría de la población de obedecer a las medidas para evitar que la tragedia sea mucho más grande. Wow, la verdad que al igual que nosotros, ustedes están bajo las manos de Dios y bajo su voluntad, ¿verdad? Correcto. José, para que las Así es. personas que te estén viendo, fíjate que para que las personas que nos estén oyendo, nos estén escuchando y nos estén viendo, queremos platicar un poquito de tu trascendencia, de tu caminar en los caminos del Señor. Yo tengo el placer de conocerte alrededor más o menos, ¿qué te diré? Unos 27 años tal vez, unos 27 años de conocerte. Ya ahorita, recuérdate, acabamos de cumplir años la semana pasada, más o menos unos 27 años de conocerte. Y en aquel entonces, pues fuiste en algún momento maestro de jóvenes, fuiste también explorador del rey, estuvimos asistiendo a una iglesia allá en El Salvador juntos, en la cual fuiste mi líder de jóvenes también, de escuela dominical. Y cuéntame, ¿cómo es eso que ahora, en el 2020, vengo y pues yo ya conozco la sorpresa, pero los demás que nos están viendo no, eres pastor y Dios te ha guiado en un camino espiritual, el cual tú has podido llegar a tener el llamado de Dios a tu vida y tú pudiste acercarte con tu familia. ¿Cómo ha sido ese caminar? Pues cuando llegas a este momento, hasta entonces te das cuenta que todas tus vivencias, tus experiencias, todo el cúmulo de tu vida, en lo bueno, en lo malo, los errores, los aciertos, todo, te das cuenta que estaba encaminado a prepararte para este momento. Entonces te das cuenta que nada es casualidad, que nada sucedió por coincidencia, sino que todo tenía un propósito. Yo pensaría que en todas esas experiencias Dios estuvo preparando mi corazón para, para ser pastor, para amar a la gente, para interesarme por las personas y para poder ayudarlas, ¿verdad? Impulsarlas, nutrirlas, adiestrarlas, instruirlas, etcétera, etcétera. Y es el trabajo que hago ahora, claro, con mucho gusto. Lo disfruto mucho. Wow, sí me imagino, José, me doy cuenta a través de las prédicas, te seguimos con mi familia también y nos damos cuenta que la palabra del Señor llega a tu vida. Y mira, cuéntanos un poquito de tu familia, estás casado desde hace cuántos años, tienes dos hijos y creo que también están en el ministerio de la iglesia contigo y yo me he dado cuenta que en el caminar también de los pastores, generalmente ustedes los pastores, hay algunos hijos que en el camino cuando llegan a la adolescencia se descarrían y otros pues que siguen. Esto varía, no depende, yo sé de ustedes, sino que de Dios, pero cuéntame, ¿cómo ha sido Sí, ese correcto. caminar para tu vida? Pues gracias a Dios creo que la familia de nosotros se ha ido conformando en un trabajo en equipo todo el tiempo. Con mi esposa nos hemos dedicado a trabajar juntos toda la vida
Entonces, hemos tratado de involucrar a nuestros hijos en las actividades seculares y luego también en el área de la iglesia, pues los ministerios y todo eso. Entonces, esa idea de trabajar en equipo creo que ha contribuido a que entendamos nuestra mentalidad está en una sola. Pues, por ejemplo, yo me acuerdo que mis hijos muy pequeños, mi esposa y yo estábamos trabajando, atendiendo clientes. Mi hijo, el más pequeño, pues estaba de cuido todavía y mi hija, que es como 3 años mayor que él, aprendió a preparar la pacha ella misma, solamente le dábamos la medida, qué es lo que debía hacer, entonces, y ella se encargaba de preparar la pacha y darle la pacha a su hermano, entonces, toda la vida sí hemos sido integrados, nos hemos podido integrar en todas las actividades. Entonces, cuando llegó el momento, ellos también se interesaron en los ministerios. Mi hija canta, mi hijo toca, es músico, entonces se inclinaron por esa parte de la alabanza. Sin embargo, mi hija también es muy buena en la enseñanza también, le gusta también predicar, trabajar con jóvenes. Todo eso pues ha ayudado, ¿verdad? Igual mi esposa, ella ha sido un poco más reservada en lo ministerial, sin embargo, cuando tuvimos la responsabilidad de la iglesia, tuvo que también integrarse y también ahora predica, trabaja con las mujeres de la iglesia y en un sinfín de actividades. Entonces, esa idea de trabajar en equipo es lo que ha fortalecido y lo que ha ayudado para que nos podamos mantener todos en una misma visión. Ok, qué bueno, la verdad que eso es, ese del ideal y el pensamiento y lo que todos queremos en algún momento, ¿verdad? Trabajar juntos como familia Eso en es los lo que caminos todos del Señor. anhelamos, correcto. Es lo que anhelamos, claro que sí. ¿Y qué edades tienen tus hijos? Hola, no te escuché. ¿Qué edades tienen tus hijos? Oh, sí, sí. La niña, que es la mayor, tiene 18 y el niño, que Wow, es el menor, ya no son niños, vea, pero le seguimos llamando de esa manera. Entonces el niño tiene 15 años ahora. 18 y 15 años. Pues Son unos felicidades, adolescentes. felicidades, Sí, José, gracias. felicidades. Como te repito, fuiste y sos una gran influencia en mi vida. Siempre te he considerado uno de mis mentores en mi vida, tanto secular como espiritual. Y hoy me gozo pues estar compartiendo este video a través de las personas que nos están viendo. Sí, a ustedes que nos están escuchando, vamos a escuchar una palabra del Señor que Dios ha puesto en el corazón del pastor José Vázquez, nuestro hermano. Y vamos a escuchar el mensaje que él nos trae porque ese es el motivo. El motivo de todo este video, aparte de una introducción, aparte de que nos conozcan a ustedes que nos están escuchando, es que escuchemos el consejo de la palabra del Señor y que traiga fortaleza, traiga ánimo a nuestra vida. Así es que José, te cedo el micrófono y escuchemos el mensaje que el Señor trae para nuestra vida. Muy bien. Entonces, pues después de esta introducción, esta presentación, es importante que también nosotros aprovechemos este espacio para poder difundir la palabra de Dios, que es lo que está haciendo Good News, ¿verdad? A través de Alexander Hércules y a través de su familia, que también está trabajando como parte del equipo del ministerio. Entonces, podemos reflexionar esta tarde acerca del perdón, ¿verdad? Que es el tema que tenemos preparado para ahora, ¿verdad? Entonces, el perdón es difícil, es una palabra difícil de digerir y difícil de articular, de pronunciar, de entender para nosotros como seres humanos, ¿verdad? La contraparte quizás del perdón podría ser el resentimiento, la amargura, también podría ser la venganza, y esas palabras son más entendibles para nosotros. Imagínate qué ironía que lo positivo, que es el perdón, no es un concepto tan fácil de entender para nosotros en nuestra naturaleza, y el resentimiento o la venganza, el sentimiento de vengarse, de desquitarse lo que te hayan hecho, es más fácil. Entonces tu mente se acomoda mucho más fácil a cómo vengarte, cómo desquitarte, que cómo perdonar o pedir perdón, Amén, amén. ¿verdad? Entonces,
está dentro de nuestra naturaleza la inclinación más a lo malo que a lo bueno, lamentablemente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo. Todo el caminar del ser humano está lleno de momentos en los que vas a tener enfrentamientos, choques, vas a tener problemas, vas a tener, bueno, un sinfín de situaciones que te vas a ver envuelto en conflictos y vas a tener necesidad de utilizar cualquiera de los dos recursos, o el perdón o ese sentimiento de venganza. Amén. ¿Verdad? Entonces, quiere decir que nosotros deberíamos de tener cierto conocimiento acerca del perdón. Y qué mejor maestro que nuestro propio Dios para enseñarnos lo que es el perdón. El perdón es una palabra bíblicamente relacionada o ligada a la misericordia, y la misericordia, por consecuencia, está ligada al amor. Amor, misericordia, perdón, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, las tres palabras son difíciles de practicar para nosotros, ¿verdad? Es difícil amar, es difícil tener misericordia y es difícil llegar a perdonar. Sin embargo, Dios, que es soberano, que es el dueño del universo, nos da la mejor lección y el mejor ejemplo de amor, misericordia y perdón. Amén, amén. Entonces, nos encontramos, por ejemplo, con aquella porción clásica que la sabemos de memoria en San Juan 3:16, ¿te acordás? Porque de tal manera Amó Dios amó al Dios mundo. al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El mensaje más grande de amor y perdón es el expresado por Dios a través del sacrificio, ¿verdad? El sacrificio de su propio Hijo para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad del perdón. Ok, amén, sí. Ok, sin embargo, a pesar de esa lección tan grande, nosotros no queremos practicar el perdón. No queremos practicar el perdón. Entonces, vemos primero el amor de Dios para toda la humanidad. El sacrificio que Cristo hizo fue por el mundo entero. Si volvemos a citar San Juan 3:16, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Eso incluye a la humanidad entera. Es decir, todo ser humano tiene la oportunidad de obtener el perdón de Dios. El perdón es algo que es accesible para todo aquel que lo quiera tomar, ¿verdad? O sea que no te pasa como con el ser humano al que vos ofendés, al que tenés que rogarle perdón, suplicarle perdón, tenés que llorarle el perdón. Con Dios solamente tenés que tomar el perdón que Él ya te ha ofrecido. Es una diferencia tremenda, pues. José, pero me llama la atención ahí algo para dejarlo claro y tal vez nos puedas aconsejar porque la idea de esta plática es aprender de lo que el Señor te ha dado y me gustaría llevar algunas preguntas que el mundo, personas que no son evangélicas cristianas, que no han creído en ese perdón, que no han creído en ese sacrificio en la cruz, nos vean, e inclusive personas que también son cristianas que tienen esa duda, dicen, pero ¿será que Jesús era 100% humano? O porque es que él era Dios, entonces así quién lo va a perdonar. Pero me llama y voy a citarla, no sé si estoy equivocado, la cita de Filipenses 2:5, del 5 al 11, donde dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, que el cual siendo Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ya tú lo conoces, sé muy bien que tú te lo puedes de memoria también. Entonces, te cito esto porque ¿cómo nos podrías también enseñar de que él era 100% humano y 100% Dios? O sea, el ejemplo que nos da es cabal para nosotros. Sí, fíjate que para poder encajar esta parte que estás tocando con el tema que tenemos,
podríamos decir que el perdón es una acción sacrificial. Es decir, que no puedes dar perdón sin sacrificar algo. Por ejemplo, si yo te hubiera ofendido a ti y luego yo te pido perdón, no puedes otorgarme ese perdón si antes no sacrificas tu orgullo, ¿verdad? Entonces, algo tiene que haber de parte del que otorga el perdón. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, en la cita que acabas de mencionar, dice, hayan ustedes también este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, esa determinación, esa decisión, ese carácter que Cristo tuvo, de que no estimó, no valoró el ser Dios mismo, dice, la cita dice, en forma de Dios, no estimó ser Dios mismo como cosa a que aferrarse. Él pudo haberse quedado en su condición de Dios y él pudo haber escogido no hacerse hombre. Sin embargo, sacrificó esa parte de su estado divino y se transformó en un hombre hecho semejante a nosotros en carne, ¿verdad? Entonces, ese tema que, por cierto, doctrinal que mencionas, ha creado conflictos por siglos. Entonces, ¿Jesús era hombre o Jesús era Dios? Entonces, la conclusión teológica es que Jesucristo era 100% hombre y era 100% Dios. Es decir, que su sacrificio en carne sí sufrió el dolor físico. O sea, sí sintió los látigos, sí sintió las bofetadas, sí sintió los clavos traspasando, ¿verdad? Porque él era un hombre físicamente. Pero su divinidad, su esencia de Dios es algo que no podía dejar. Entonces, él mantenía la esencia. Incluso yo me acuerdo cuando se entrevista con Pilato, Pilato le dice, tú eres el rey de los judíos, y está tratando de indagar, de sacarle algo. Y entonces el Señor le dice, mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera liberarme, puedo invocar legiones de ángeles y vienen a rescatarme. Entonces el Señor no perdía su autoridad, no perdía su posición. Sin embargo, lo sacrificó, lo dejó a un lado para vivir la vida de hombre y enseñarnos a nosotros lo que era el amor, lo que era la santidad. Amén. Y en lo que era el perdón. Perdón, y en el transcurso de su ministerio nos damos cuenta que muchas veces lo encontramos durmiendo en una barca, cuando estaba aquella tempestad y los discípulos no sabían qué hacer, lo encontramos sudando cuando va al Getsemaní y ora, la última oración que le hace al Padre. Llorando cuando se muere su amigo Lázaro, ¿sí? Cuando está muerto su amigo Lázaro, lo encontramos llorando. Y yo me imagino que también varios capítulos donde convierte los peces, ¿te recuerdas? Y los panes, los multiplica. Ese era un momento de lunch, era un momento de almuerzo o de cena, qué sé yo, pero yo me imagino que él también iba a comer. Eran sentimientos humanos. Amén, amén. Correcto. Por lo cual entonces podemos dejar claro que él nos está enseñando algo que ya vivió también en carne propia, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, si te das cuenta, la conclusión de este ministerio de Cristo, terrenal de Cristo, todo concluye en la salvación de la humanidad. Entonces, el hombre que tenía menos, que debía nada, lo paga todo. Eso es perdón. En cambio, el sentimiento humano es más egoísta. Me ofendió, me lastimó, no se lo voy a perdonar, jamás lo voy a olvidar. No tenés capacidad de otorgar el perdón, aunque, escúchame, la Biblia a nosotros nos exhorta y dice, ustedes deben de perdonar, ustedes deben de tolerar, así como Dios los perdonó a ustedes a través de Cristo. Decime qué salida tenés cuando la palabra de Dios te topa a ese muro y no te deja opción. Y te dice, como yo ya te perdoné tus pecados, ahora tenés que perdonar a tu hermano. Entonces no te da opción. Tenés que sacrificar tu orgullo, tenés que sacrificar lo que sea que haya pasado, ¿verdad? Y tenés que otorgarle el perdón.
a tu hermano, porque eso es lo que la Biblia te enseña. Dice Amén. que Él nos perdonó a nosotros, de la misma manera nosotros debemos de perdonar a nuestros hermanos. Lo decís en el Padre Nuestro, ¿te acordás? Y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cristo mismo lo enseñó. Entonces, ¿cómo te libras de esa ordenanza que Dios te da como hijo suyo? Y ahí te pasaste a un tema demasiado profundo, porque ese es perdónanos como nosotros perdonamos. Y si nosotros no perdonamos, ese es algo bien profundo, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro. El hecho de perdonar como nosotros lo hacemos. O sea, nos ponemos en evidencia delante del Padre. Correcto. Y sabes que a nosotros religiosamente tenemos un problema. Religiosamente nos enseñan a ser rigurosos en la observación de la ley que se puede ver, cómo te vestís, cómo hablas, es lo que te pueden juzgar a la vista, ¿verdad? Entonces decís, oh, qué hermana más santa porque viste hasta el ojo del pie. O decís, qué hermana más mundana porque está usando pantalones. Porque eso es lo que nosotros juzgamos. Pero lo que Dios está viendo va más allá del ojo. Entonces, hay una parte en el Evangelio donde Jesús enseña y les dice, el que va a orar, a la hora de orar, a la hora de traer el sacrificio, también hay otra parte que dice eso. Dice, y si vienes a ofrecer tu sacrificio o si vienes a orarle a Dios y te acuerdas que tienes un conflicto con tu hermano, deja tu sacrificio, deja tu ofrenda, ve a arreglar ese conflicto y después vienes a traerme la ofrenda. Entonces, como a nosotros religiosamente nos han enseñado que esto es cantar y danzar y hacer esto y lo otro, creemos que eso es el culto a Dios. El culto a Dios es venir y estar en paz, que tu corazón esté limpio, que haya integridad. A Dios le interesa más que tu corazón practique el amor y el perdón a que cantes bonito y toques bonito en un servicio. Amén, José. Y mira, el tiempo se nos está agotando, ya nos anunciaron ahí que nos quedan 7 minutos, pero, ¡Wow! ¡Qué rápido! pero es muy rápido hablar de la palabra del Señor y hacer esto. Yo pienso que nos encanta tanto que podemos pasar haciéndolo por horas y por horas y por horas y aprendiendo y aprendiendo. Así es que yo Yo pienso sé. una de las cosas es que el maestro es un pensamiento secular. El maestro nace en el momento que hay alguien que lo quiere escuchar, que haya un alumno y que quiera aprender. En ese momento nace el maestro. Entonces, yo pienso que nosotros, el Muy mundo bien. está ahorita con los oídos abiertos, los ojos puestos en el internet, y si se topan con una enseñanza como esta, yo pienso que Dios podría dejar esa semilla en su corazón, José, y nos gustaría que pues les hablaras a esas personas que van a ver este video y que primero Dios los sigamos haciendo más seguido en nuestra primera vez y queremos escucharte en los 4 minutos que nos quedan. Ok, no, creo que voy a durar menos de los 4 minutos, pero quiero concluir el tema de esta manera. Si la Biblia a nosotros nos da una ordenanza como el perdón, lo hace por nuestro bien. Dios no cambia, Dios sigue siendo Dios. La persona con la que tenemos el agravio sigue su vida, independientemente de si yo decidí perdonar o no. El perdón es una medicina para mí mismo. Yo le quiero decir a todas las personas que necesitan perdonar, que lo hagan, que no se resistan. Porque el hecho de conservar el resentimiento y la amargura te va a enfermar a ti. Con quien tuviste el agravio no le pasa nada. Pero las raíces de amargura se apoderan de tu corazón y de repente no disfrutas la vida, de repente nada te sale bien, de repente no puedes establecer relaciones, algo anda mal emocionalmente, mentalmente, y es porque no quieres soltar. El hecho de confesarle a Dios y de pedir perdón a Dios y a los demás, a mí me genera libertad, a mí me genera sanidad. Si te fijas, hay un patrón bien marcado en las sanidades que Cristo hacía. Le decía, ok, levántate de tu lecho, vete y no peques más, o tus pecados te son perdonados. Hay una relación entre la sanidad, el perdón, la liberación de los pecados. Entonces, conservar ese rencor te produce una maldición que te persigue.
A los hijos de Dios lo persigue el bien y la misericordia todos los días de su vida, a menos que tú te interpongas en lo que Dios ya dispuso, evitando que la bendición de Dios llegue a tu vida por querer conservar cosas que ya no son que ya no son para ti. Dios ya te liberó, Dios ya te perdonó a ti. Dios hizo algo maravilloso que no lo podemos concebir en la mente humana. Tomó todas tus faltas y todos tus pecados, los echó a lo profundo del mar para olvidarse de ellos y regalarte a través de la gracia, el amor, el perdón, la salvación que ahora estás disfrutando. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo con la persona que te ha ofendido? Olvidarte del agravio, olvidarte de la ofensa y poder limpiar tu corazón y estar en paz delante de Dios y estar en paz contigo mismo. Amén. Eso creo que sería la mejor conclusión para el tema. Claro que sí, claro que sí. Y recuérdate algo que yo recibía, no lo dije al principio, pero lo voy a aclarar antes de terminar. De la iglesia a donde mi familia y su servidor está asistiendo es a la iglesia de los Hechos, impactando tu vida. Y yo le llamo la pastora, es Roxy, la esposa del pastor. Yo sé que no es pastora, pero yo le digo pastora. Así es que a la pastora Roxy, que lo va a estar viendo también, nos enseñaba algo, que el perdonar es renunciar a mis derechos que tengo. Renunciar a los derechos de justicia, renunciar a los derechos de que tengo la razón, renunciar a los derechos de que me pidan perdón, de que yo merezco todo, sacrificar lo que tú decías al principio. Así es que, mi querido amigo y hermano que estás al otro lado del teléfono, al otro lado del televisor, al otro lado de la pantalla, el perdonar nos va a llevar a tener una liberación por completo. Recuerda que al perdonar yo me libero de ser esclavo de una persona, porque al no perdonar yo estoy pensando en esa persona, yo estoy esclavizada, que hay algo entre ella y yo que no concuerda, de no estar en el mismo lugar que esté esa persona, me incomodo al verla, me incomodo al oír de ella y paso esclavo de esa persona, José. Nos volvemos esclavos de las personas que no perdonamos a la larga. Entonces el perdonar a la larga nos hace libres y pues esa es la enseñanza que tú nos traes, ¿cierto? Así es. Así es, mis queridos amigos y hermanos, que Dios les bendiga. Good News by Alexander Hércules está en esta hora haciendo por primera vez este video. Lo vamos a seguir repitiendo. Ponnos sus comentarios, suscríbete a la página de YouTube y la iglesia Cristo Rey David, la iglesia Rey David, a través de nuestro pastor José Vázquez, nos va a estar acompañando en otros temas durante esta semana. Así es que Dios te bendiga, José. Ha sido un honor, un privilegio para nosotros que estés con nosotros en este video. Gracias a ustedes. Algunas cosas las vamos a editar, como por ejemplo el nombre donde me equivoqué, no, son bromas. Pero gracias por estar con nosotros. Y nos gustaría en algún momento, José, que te prepararas con tus hijos y tu esposa. Nos gustaría en algún momento tener una alabanza también de parte de ustedes y comenzar a ministrar al pueblo que excelente, no tienen nada que hacer, que se pueden quedar echándole una ojeada al Facebook y trayendo una porción de la palabra del Señor a su corazón, a su mente. Y ese es nuestro, ¿cómo se puede decir? Nuestro hobby. Amamos hacer esto. Amamos llevar la palabra del Señor a su corazón. José, ¿te quieres despedir? Sí, bueno, pues un saludo para todos. Gracias a la familia Hércules, gracias a Good News también por la oportunidad. Un saludo para la Iglesia de los Hechos y para toda la gente que tenga la oportunidad de vernos y hermanos de la Iglesia Rey David también. Un saludo, ¿verdad? Donde nos puedan ver. Les amamos mucho y en este tiempo pues fortalezcámonos, oremos y esperemos en Dios. Amén. Dios te bendiga, José, y hasta pronto. Bendiciones. Hasta